Hace más de 30 años que nuestro país perdió a una de las figuras más emblemáticas del mundo de la comunicación, un hombre conectado con la tierra y con el mundo animal como nadie lo ha hecho hasta hoy. Félix Rodríguez de la Fuente era un amante y defensor incansable de la naturaleza que creó una conciencia ecológica en una época y en un país que carecía de ella. Pero su filosofía de vida, su obra y sus mensajes no han caído en el olvido, gracias en parte también a la fundación que hoy lleva su nombre. Hoy en Importando Talento reviviremos aquellas tardes frente al televisor con El hombre y la tierra, conoceremos de cerca el legado de Félix y cómo hoy sigue siendo válido su mensaje. A través de la directora, lo haremos la directora gerente de la Fundación, Fernanda Serrano. Buenas tardes y bienvenida, Fernanda. Muy buenas tardes. Bueno, Fernanda, ¿cómo se lleva esta responsabilidad de hacerse cargo del legado de Félix? Pues hombre, es muy comprometida y sobre todo para aquellos que vivimos en la época de Félix, porque yo soy de la época de Félix. De hecho, era del Club de los Linces, que fue ese famoso club de gente joven que montó cuando se constituyó ADENA, hoy Fondo Mundial de Naturaleza en España, ¿no? Y se lleva con compromiso, pero bueno, también es verdad que la idea y esta materialización de mantener el legado de Félix con la constitución de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en el año 2004, que es una idea y que es un proyecto hecho vivo gracias a la familia de Félix Rodríguez de la Fuente, pues bueno, es una compañía fundamental. Es decir, si no hubiera sido gracias a que Marcel, nuestra presidenta, la presidenta de la Fundación, sus hijas y sobre todo Dil, la más pequeña, que es la directora general de la Fundación y vicepresidenta del patronato, pues hubiera sido muy difícil, porque la realidad es que hay que llevar a Félix en la sangre, independientemente que nosotros también seamos de aquella época y personas de aquella época, para tener esa pasión y ese arranque que se lleva en los genes, en la genética, ¿no?, de un ser vivo, que es los genes de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Bueno, todos recordamos la sintonía, como decía al principio, de ese programa de El hombre y la tierra. Usted es de la época de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué recuerda de ese emblemático personaje? Pues yo recuerdo la capacidad de comunicación fundamentalmente que tenía Félix, aparte de muchísimas otras virtudes, ¿no? Pero yo creo que el enganche que tuvo popular y fundamentalmente con los niños, porque tuvo una parte de afición por los niños fundamental, ¿no?, fue esa manera de comunicar. Y luego abrirnos los ojos a una España que los que somos un poquito más de campo sí la conocemos más, pero en general la gente urbanita, la gente de ciudades, los niños de ciudad desconocían. O sea, eso de ponernos delante de una pantalla de televisión al lobo, al lince, al oso pardo ibérico, los paisajes y los ecosistemas españoles y trasladarlos a nuestras tardes de colegio en casa, pues fue un abrirnos a un paisaje y a una biodiversidad que tiene nuestro país, que es inigualable, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, como tú decías, la merienda, llegar y decir, mamá, vamos a ver la tierra, vamos a sentarnos al lado de televisión, y para nosotros era asomarnos al mundo de la naturaleza y a tener esa conciencia que tuvimos todos aquella gente joven que hoy muchos de ellos están gestionando organizaciones no gubernamentales para la conservación de la naturaleza, darnos cuenta y ser sensibles del patrimonio natural que teníamos en este país, ¿no? Tenía pasión, tenía dedicación, tenía una humildad tremenda frente a la grandeza del planeta y de la naturaleza. Es un hombre que se arrodillaba todos los días, yo creo, viendo la grandiosidad de lo que estaba intentando trasladar a la sociedad, ¿no? Y luego una persona que maduró, yo creo que a lo largo de su propia relación con el medio natural, ¿no? Y un magnífico y fantástico comunicador. Yo creo que era un cóctel de cosas de virtudes tan magníficas que hicieron un hombre inigualable. Es decir, Félix fue un hombre, más conocido en España que probablemente gente conocidísima. De hecho, en la época decían que era más conocido que Franco. Pero vamos, te diré que hicimos una encuesta hace exactamente 3 años, del 2009, para un poco retomar la figura de Félix, entendiendo que las nuevas generaciones, pues bueno, pues les habla de personajes del pasado que no están pasado, pero puede que no los conozcan, y de hecho hay gente joven que no conoce a Félix, no tiene esa memoria, ¿no? Bueno, pues hicimos una encuesta para ver la popularidad, el recuerdo de Félix, y te diré que nos dijeron la empresa, una empresa muy conocida que hace este tipo de encuestas, que la puntuación que había tenido Félix es superior a grandes personajes de la historia de España y del momento contemporáneos, con lo cual eso da lugar a que pensemos que Félix efectivamente dejó una huella tremenda y impresionó a mucha gente, ¿no? Es verdad que el mensaje de Félix lo que tiene de fantástico es lo intemporal, es decir, si hoy hubiéramos supuesto que realmente el verdadero mensaje, el equilibrio, las reglas de juego para conservar la naturaleza es esa unión absolutamente indisoluble que nos trasladó Félix, de que el hombre como una especie más de la naturaleza tiene que estar incardinado, absolutamente responsabilizado de la conservación de los recursos, es la filosofía del hombre en la tierra. Cuestión que hoy hay que poner otra vez de rabiosa actualidad, es decir, en nuestro país sobre todo, donde tenemos un medio ambiente y una biodiversidad absolutamente inigualable, una de dos.
o seguimos promoviendo que la gente esté y se establezca y tenga su actividad económica en el ámbito rural natural, o probablemente nuestros recursos naturales se vean tremendamente en peligro. Pues tenía una experiencia personal de niño, porque pues no nos olvidemos que Félix es un hombre que nació en el ámbito rural español, en el ámbito rural de aquella época, en Burgos, en un pueblecito aislado de la sierra, donde el contacto constante con la fauna, tanto silvestre como doméstica, para Félix era el día a día, ¿no? Y Félix cuenta en muchas de las cosas que nos contó, bien en películas, bien en sus series como en la radio, una experiencia que tuvo de joven cuando se encaró con un lobo en su sierra de Burgos, ¿no? Y esa mirada penetrante del lobo, de un animal inteligente, social, con una compleja situación y organización de sus camadas, de su vida en sociedad, ¿no? Y a Félix le atrapó aquella mirada. Él lo describe en unas palabras preciosas que han sido recogidas en la primera biografía oficial que se ha hecho de Félix el año pasado como conmemoración, si acaso, del 30 aniversario de su fallecimiento, y cuenta esta experiencia y se le ponen unos pelos de punta. Y entonces yo creo que fue un enamoramiento, yo creo que común, porque luego Félix tuvo que trabajar con lobos para hacer sus películas, para hacer sus documentales, y él tuvo lobos en donde él trabajaba, ¿no? Y en su casa también. Y en su casa, y la verdad es que él lo cuenta y ves esas películas y la experiencia debe ser brutal. El lobo tiene algo mágico, el lobo es un cánido, pero además pues es el antecedente o el antecesor de nuestros perros domésticos, con lo cual cualquiera que tenga un perro y que sepa esa magia que se crea entre el dueño y su perro, esas miradas de entendimiento, esos bichos que acaban teniendo casi esa capacidad de entender al ser humano, bueno, pues el lobo es esa primera parte de la filogenia del perro, ¿no? Y yo creo que a Félix le cautivó como nos hubiera cautivado cualquiera que lo viéramos. Yo los he visto en la realidad y la verdad es que son unos animales bellísimos. Bueno, que están ligados a la mitología, a la magia, a las creencias de los pueblos, pues es verdad. Y también, seamos sensatos, el lobo es un depredador y el lobo tiene que comer para alimentarse. El riesgo cero en la vida no existe en nada, ni para salir a la calle ni para ir por el monte. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida a los ganaderos, facilitarle la vida a la gente que vive en el ámbito rural, para que cuando estas cosas ocurren, estos ataques, sea por el lobo, sea por cualquier otro depredador, pues estas cosas se concilien inmediatamente, haya sus correspondientes indemnizaciones y se facilita al ganadero que sigue con su vida, con su tradición y con su producción. Pero desmitificar ese falso idea de que ese aspecto un poco oscuro que tiene el lobo, que sin embargo es un animal impresionante y tiene cosas de las que sería bueno aprender. Pues estamos en stand-by, o sea, no nos dejan contar nada. Es verdad que es una película sobre el mundo del lobo, eso no hay ningún secreto, ningún misterio, pero está todo avanzándose. La verdad es que estaba todavía en producción. Va a ser precioso porque además con las actuales tecnologías para rodar el medio natural y las especies, pues claro, esas imágenes son inigualables. Va a ser precioso y va a ser un recuerdo importante para Félix y para una especie que para él fue emblemática, ¿no? Pero mantengamos un poquito el misterio. El objetivo fundamental de la fundación es que es mantener el legado de Félix vivo, tenerlo a disposición de la sociedad, sacar del baúl de los recuerdos cosas inéditas de la vida de Félix. Es decir, este año nos vamos a África otra vez siguiendo las huellas de Félix. Quiero decir, hay mucha actividad y mucha vida de Félix que no es conocida ni para la gente de hoy que no lo conoció ni para la gente de antes, ¿no? Que decía yo también. Entonces, ese legado es importante conservarlo, reproducirlo, volver a ponerlo en circulación, sus libros, sus ediciones, sus programas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, la Fundación va mucho más allá. Generamos, desarrollamos y ejecutamos proyectos que están incardinados en la filosofía de Félix, es decir, en la manera específica, especial, intemporal de entender cuáles deben ser las relaciones del ser humano con la naturaleza, con los recursos naturales. Y en ese sentido tenemos 3 líneas estratégicas de funcionamiento fundamentales. Una es la huella de Félix, que trata de ese legado, de mantenerlo, de conservarlo, de sacarlo a la luz, de ponerlo a la disposición de toda aquella gente que lo conoció y de la gente que no lo ha conocido. Otra línea estratégica es concienciados, que como organización que nos dedicamos con la herramienta fundamental de la comunicación y la información de hablar de medio ambiente y de la conservación, pues una línea que nos permite pues hacer revistas como Agenda Viva, hacer un portal de recomendación al ciudadano de qué hacer con su tiempo y cómo mejorar su entorno y su calidad de vida, Agenda Viva Digital, toda aquella facción y faceta de la Fundación dedicada a la concienciación, a la sensibilización. Y por último, pero no más importante, porque es quizá la que tiene proyectos de más calado, más importantes, más grandes, en el territorio, que es importantísimo, es la línea estratégica Lo invierno en la tierra, ¿no? Una línea estratégica que nosotros hemos encontrado un nicho importantísimo que se reconoce inmediatamente en la figura de Félix, que es esa necesidad de que el ciudadano, la sociedad española en particular, luego más allá de nuestras fronteras, porque nos hemos hecho hace poco fundación de carácter internacional, se reconozca la importancia de la gente que vive en el territorio, de la gente que vive fuera de las ciudades, que es quien conserva nuestros ecosistemas, nuestros paisajes.
quien produce lo que nos comemos, quien conserva nuestras razas autóctonas, nuestras variedades locales y nuestras magníficas biodiversidad silvestre, es decir, nuestras especies. Y eso hay que ponerlo en valor de nuevo. O sea, no podemos consentir que en un territorio como España, que tenemos más de 500.000 de kilómetros cuadrados, en ese el 85% de esa superficie sea medio rural y en él solo viva el 15% de la población. Tenemos grandes ciudades y muchísimos núcleos urbanos absolutamente llenos de gente, con una vida que cada vez se hace más insostenible, ¿no? El problema más importante es el consumo. Y el consumo en todo su amplio abanico, es decir, el consumo energético, el consumo de agua, el consumo de tantas cosas que son prácticamente todas que dependen obligadamente, de forma directa o indirecta, de un recurso natural. Entonces, hay que empezar a ser conscientes de que hemos gastado demasiado y que gastamos demasiado. Y no me refiero tanto a la economía, me refiero al recurso. Tenemos que ser mucho más conscientes de que con muchísimo menos podemos seguir teniendo la misma calidad de vida y estar conservando de lo que dependemos, que en el fondo es el recurso natural, ¿no? Nos hemos hecho a un supuesto llamado estado del bienestar tremendamente necesitado de consumo. Somos tan dependientes de tantas cosas que nos es difícil en este momento darnos cuenta que no es necesario. Y en el caso de ese excesivo consumo, esa excesiva necesidad de tantas cosas, evidentemente impacta directamente sobre el medio natural. Son recursos que precisa el ser humano para conseguir todas estas cosas que necesita, ¿no? Falta conciencia. Creo que hay muchos pasos dados. Creo que la gente va entendiendo cada vez más la importancia y el propio derecho, o sea, el disfrute, la belleza que significa y que le proporciona a un ser humano el salir a un paisaje, el salir al campo, ver las cosas bonitas, los árboles, la naturaleza. Es que es una sensación inigualable, pero es que además es necesario conservarlo. Entonces hay que dar todavía un golpe y un cambio importante, que es en el fondo manera de vivir. Y tenemos que dar pasos atrás y tratar de ser mucho más racionales en lo que consumimos, porque además muchas de las cosas que tenemos no son necesarias.